sociología es una disciplina que estudia de manera sistemática y científica el comportamiento de las sociedades humanas, cómo se organizan y cuáles son las interacciones entre sus miembros. Por ejemplo, si estamos estudiando una persona marginada o un preso, los psicólogos se fijarían en sus defectos cognitivos y nosotros nos vamos a fijar en la vida que ha llevado esa persona, cuál ha sido el condicionante de su familia, el condicionante de las relaciones sociales. Los sociólogos podemos trabajar con gente muy diversa, en ámbitos muy diversos. Yo diría, hay una salida muy grande que es todo el tema de las administraciones públicas, porque yo creo que la sociología proporciona las herramientas, tanto de conocimientos teóricos como prácticos, a veces para entender los funcionamientos de muy diferentes sociedades o instituciones, ¿no? Un sociólogo también puede trabajar por su cuenta en empresas, precisamente para hacer estudios, para realizar esos planes de intervención, para sondear diferentes, por ejemplo, las elecciones municipales, las elecciones políticas en general. El oficio de sociólogo es muy polivalente y a pesar de lo que la ciudadanía cree, en general, tiene muchas más salidas de lo que pensamos. Creo que el sociólogo pues, permite ver con una mirada un poquito más amplia, de ver las conexiones que hay de un hecho social con una situación política, con una situación económica. Para tener una mirada diferente de la realidad, yo cuando acabé la carrera, en el año 91, me dije a mí mismo, no sé si encontraré trabajo, pero estoy convencido de que yo ya no soy la misma persona y miro la realidad con gafas de sociólogo. ¿Qué significa eso? Significa que lo que a las demás personas, a muchas personas, hay acciones o actos que pasan desapercibidos, a nosotros siempre le buscamos una explicación, una causa que va más allá de lo que ven las personas que no han estudiado esto. La sociología es clave para los retos de futuro que tenemos por delante, como el cambio climático, las políticas de igualdad de género, cuestiones relativas con la desigualdad, la lucha contra las desigualdades. Sin todas esas herramientas que nos permiten entender cómo funciona la sociedad, sería imposible generar movimientos de transformación para desafiar aquellas cosas que no nos gustan o para tratar de adaptarnos a los retos que tenemos por delante. Lo que intentan entender es, bueno, cómo esto surge, cómo esto se puede mejorar, cuáles son las causas a veces de las disfunciones sociales, cuando tenemos determinados problemas a veces de integración en la sociedad. Lo que tratamos de ver es entender por qué la gente da esa respuesta y también ofrecer las alternativas de si queremos modificar los comportamientos sociales. En ocasiones hay comportamientos sociales que son dañinos para la propia sociedad o que debilitan a la sociedad. La gestión que se hace de las diferentes administraciones públicas, valga la redundancia. Hay veces que los sociólogos intervienen siendo contratados directamente por estas administraciones públicas y otras veces a través de empresas les contratan para proyectos o acciones concretos. En hacer un parque tienen mucho que ver los sociólogos porque depende de dónde hagas el parque va a ser más o menos utilizado, va a tener un calado en la población o no, y va a cumplir los fines que pensaban el ayuntamiento de turno que ese parque iba a tener. ¿Y eso cómo lo hacen los sociólogos? Pues los sociólogos entrevistando o analizando lo que piensa la población. Independientemente de que el sociólogo esté dentro o fuera de la administración, el sociólogo es fundamental de cara a cualquier tipo de empresa pública o de emprendimiento público o de acción pública. Por ejemplo, lo de los parques me sirve como un caso bastante paradigmático.
Cuando hablamos de despoblamiento, generalmente sí que lo vemos como un problema porque se produce como consecuencia de que hay ciertas zonas que no reúnen los requisitos mínimos o necesarios para sobrevivir, ¿no? para vivir de manera dignamente. En estas zonas que desde hace tiempo se ha ido marchando la gente, esta salida de gente ha conllevado también que se debiliten los recursos y los servicios sociales, ¿no? Entonces hoy día el despoblamiento es, tenemos poca gente en determinadas zonas, tenemos escasez de recursos y tenemos una población envejecida que requiere muchísima atención por parte de estos recursos, ¿no? Cuando un joven no se queda en una zona, ya no digamos a veces, puede ser la zona rural, pero puede ser también en las zonas urbanas que no se queda, es porque no tiene los recursos necesarios para vivir dignamente. Y yo estoy seguro de que estos jóvenes que se van fuera, si tuviesen no las mismas, pero aunque fuese un poquito menos de condiciones que lo que tendrían o que lo que van a encontrar fuera de España, se quedaría, ¿no? No pasa nada porque ciertas zonas hayan perdido población, ¿no? Como decía antes, hay que buscar un cierto equilibrio entre la gente que se quiere quedar, ¿vale? Y los recursos de estas zonas que hay, ¿no? Entonces, el pensar en la España vaciada como recuperar la España de los 60 a los 70, yo digo, en la España de los 60 a los 70, en muchas zonas rurales lo que había era hambre y miseria. Y hoy día, si determinados pueblos retomasen las poblaciones que tenían pues hace 30, 40 años, es evidente que no podrían vivir, pues, por ejemplo, del campo, con toda la industrialización y con la tecnificación que se ha producido, ¿no? Entonces, hay que buscar un equilibrio en la España vaciada, de buscar mantener estos ecosistemas rurales con un determinado nivel de población que permita vivir dignamente, ¿no? Yo creo que merece la pena prestar atención a las zonas despobladas por el hecho de la gente que vive allí y también por el hecho de que forma parte de nuestra cultura, ¿no? O sea, hay muchísima gente que hoy día está viviendo en zonas urbanas y que tiene sus familiares, tiene sus orígenes, también tiene sus referentes culturales en estas zonas rurales que se están perdiendo, ¿no? La sociología para mí es una disciplina que tiene una doble cara. Por un lado nos interesa mucho conocer cómo se organiza la sociedad y por qué ese orden funciona, por así decirlo, pero por otra parte nos interesa mucho también conocer esas ocasiones en las que ese orden no funciona, ¿no? Por algún tipo de motivo. Y eso es lo que da lugar al estudio de los conflictos sociales. Tienen un campo muy importante dentro de la sociología porque siempre apuntan hacia cuestiones que tienen que ver con la desigual distribución del poder. Y el poder es un aspecto que interesa mucho dentro de la sociología. El estudio de movimientos sociales como aquellos vinculados al feminismo, las luchas sociales de todo tipo, especialmente las vinculadas a las luchas de clase social, las luchas vinculadas o los movimientos vinculados al cambio climático más actualmente, por ejemplo, son ejemplos de movimientos sociales a los que la sociología ha prestado especial interés y que nos permiten poner nombre a determinadas cuestiones que antes estaban invisibilizadas. Por ejemplo, estoy pensando en cuestiones que tienen que ver con el género y que si no es por lo que la sociología ha aportado en relación a los roles de género, es decir, qué se espera de ti si eres un hombre o si eres una mujer, sería muy difícil, ¿no?, entender todo ese tipo de luchas y de movimientos sociales. De igual manera, la sociología ha permitido visibilizar desigualdades, por ejemplo, respecto a cuestiones de clase social, que sin un estudio sistemático de las mismas hubiera sido imposible visibilizar, ¿no? O seguirían siendo una especie de, bueno, algo que todos intuimos, pero a lo que nadie pone nombre, a lo que nadie pone datos, y gracias a la sociología tenemos muchos datos que explican cómo se reproduce la desigualdad social, por ejemplo, en el terreno educativo en el que nos encontramos, en el terreno académico. La clase social es un predictor muy importante del éxito educativo.
la trayectoria que existe de las familias inmigrantes, los procesos de desadaptación, los procesos de aculturación, los procesos de marginación. Es decir, la inmigración no se acaba cuando alguien llega al país receptor, sino que luego nos encontramos con que los inmigrantes, que ya no son inmigrantes de segunda generación, los hijos de los inmigrantes, resulta que son un colectivos que se adaptan un poco a las escuelas, que tienen fracaso escolar, que se convierten muchas veces en personas marginadas. ¿Por qué? Si esas personas en realidad su DNI dicen, en este caso estoy hablando de España, que son ciudadanos españoles como cualquiera de nosotros, ¿por qué se producen esos procesos de desadaptación? Nosotros, los sociólogos y sociólogas, tenemos que intentar dilucidar cuáles son esos mecanismos por los que se producen estas desadaptaciones, ¿no? Primero, entender qué piensa la población nativa de la población inmigrante, porque nosotros nos encontramos, incluso aunque no estudies la inmigración, yo he hecho un proyecto hace poco de salud en barrios y el tema del inmigrante está constantemente en la boca de la población nativa, porque para ellos es uno de los factores por los que el barrio está mal, por los que no encuentran trabajo, por los que afecta su calidad de vida, ¿no? Ahí hay que hacer un trabajo de, digamos, de educación y de divulgación, decirles, mire usted, la población inmigrante no tiene la culpa. Si la población inmigrante recibe más recursos que usted, no es por inmigrante, es porque es más pobre que usted. Entonces, tenemos afortunadamente un estado del bienestar, deteriorado o no, donde ayuda a la población más vulnerable. Y la población más vulnerable es la población inmigrante, o la mayoría de ellas. Entonces, eso hay que no solamente entenderlo nosotros, sino hacerlo entender a la población. ¿Cómo? Eso es difícil, necesitamos también la ayuda de la administración pública, ¿no? Entonces, tenemos que combatirlo de una manera, primero haciendo estudios y poniendo sobre la mesa lo que se dice, y después divulgando y, entre comillas, educando. Mi deseo es que la sociología siga teniendo un papel muy importante a la hora de explicar el mundo, especialmente en este mundo tan complejo en el que estamos viviendo, porque creo que es una herramienta fundamental para tratar de que desconfiemos de explicaciones sencillas, simplonas, que son muy poco apropiadas para entender este mundo tan complejo en el que vivimos. A nadie le va bien solo. O sea, ¿a qué me refiero? Que en ocasiones pensamos, bueno, yo me preocupo de ganar más, de que mi trabajo, y si no miramos a nuestro alrededor y pensamos que muchas veces tu bienestar, bueno, no muchas veces, siempre tu bienestar depende de lo que pasa a tu alrededor, ¿no? Realmente vivimos en un mundo desigual y que en ese mundo desigual es absolutamente lógico que la gente quiera mejorar sus condiciones de vida y que quiera ir a otros países. Y entonces yo lo que pido es más lecturas, más reflexión y más tolerancia. Y bueno, vamos a intentar poner otra mirada, que se parezca más a la mirada nuestra, a la mirada del sociólogo. Creo que se disfruta mucho que las cosas que suceden, las cosas que van cambiando, pues poderlas entender, poderlas comprender, ¿no? Y yo creo que en la medida que uno entiende y comprende las cosas que suceden a su alrededor, pues se encuentra más satisfecho consigo mismo, ¿no? Es una carrera posiblemente menos árida que filosofía, por ejemplo, menos árida que economía, incluso que psicología, porque al final la sociología es una ciencia que se nutre de todas estas tres que he dicho y de más, también de la estadística, de las matemáticas. Es una carrera que, ya te digo, ante todo amuebla muy bien la cabeza de nuestros estudiantes para entender el mundo y para hacerse las preguntas adecuadas. Una ciencia que te ayuda a nivel metodológico, y eso no todas las carreras lo tienen. Psicología sí, pero por ejemplo filosofía no, ¿no? Entonces,
es una carrera que sobre todo a partir del tercer año se disfruta. Ir a estudiar contento o salir contento de las clases, yo creo que es de una gran satisfacción, ¿no?